Sin duda, lo que hoy sucede en Israel nos interesa a todos. Hace unos días tuvimos la oportunidad de escuchar una extraordinaria plática en Cornerstone Chapel de Gary Hamrick. Y me pareció que debería yo usar esa información, tropicalizarla un poco y adecuarla para poder compartir con ustedes en este momento. Desde luego, pues la Biblia nos enseña todo sobre Israel, la historia de Israel, las profecías cumplidas, las cosas que aún están por suceder. Por supuesto, la vida del Mesías de Israel, el Señor Jesucristo, también está narrada en la Biblia. Nació en Israel, vivió en Israel, murió en Israel y regresará precisamente a Israel. Algunas cosas que están sucediendo en Israel. El sábado 7 de octubre del 2023, 1,500 terroristas de Hamás penetraron la valla de seguridad alrededor de Gaza. Ingresaron a Israel en motocicletas, jeeps y en paracaídas desde el aire y asesinaron brutalmente a israelíes en el festival de música en Ren. Esta es una imagen entre muchas del rostro de esta guerra. Se trata de una joven pareja. Ella se llamaba Sardar y él se llamaba Tzai. Vivían en un kibutz llamado Far Asa, cerca de la frontera con Gaza. Su kibutz fue asaltado por terroristas de Hamás, al igual que otros kibutz alrededor. Cuando ellos escucharon a los pistoleros de Hamás que se acercaban a su hogar, rápidamente llevaron a sus gemelos y los escondieron en una habitación segura en su casa. Y luego salieron a enfrentar a estos terroristas de Hamás. Esta joven pareja fue brutalmente asesinada. Y 14 horas después, cuando las fuerzas de defensa de Israel recuperaron Farzat, encontraron a los gemelos ilesos y con vida. Rescataron a esos pequeños bebés que ahora son huérfanos, porque los terroristas mataron a su mamá y a su papá. Esos papás dieron sus vidas en defensa de sus hijos. Sí, hoy hay guerra en Israel. Por primera vez en 50 años, desde 1973 y la guerra del Yom Kippur, Israel ha declarado oficialmente la guerra en respuesta al terrorismo de Hamás. Insisto en una propuesta que voy a repetir. Los palestinos no son terroristas. En la década de 1930 y 1940, había alemanes sensatos que se oponían a Hitler y al nazismo y a tantos asesinatos. Hoy en día también hay palestinos sensatos que se oponen a Hamás y al terrorismo islámico y que también creen en el derecho de Israel a existir. Oremos por los israelitas, pero también oremos por los palestinos. Oremos por los civiles y por los niños, por las mujeres, los ancianos inocentes. Oremos por todos los inocentes que en los más de 57 conflictos armados hoy en el mundo están sufriendo y sufriendo grandes injusticias. Este es un mapa de los conflictos armados hoy día que quizá es complicado poderlo ver con claridad en esta pantalla. Y entonces también anexo el enlace, pero simplemente si tú pones Wikipedia en tu computadora y pones guerras y conflictos actuales, te aparece esa información que sí me parece importante porque siento que no tenemos la información de todo lo que está sucediendo en el mundo, con excepción de que realmente busquemos obtenerla. En esta plática estaremos contestando cuatro preguntas. Oremos por ello. Padre, nos duele el corazón. Estamos realmente muy lejos de lo que está sucediendo en Israel. Sin embargo, al mismo tiempo te amamos, Señor, y amamos nuestras Biblias, pero también amamos al pueblo judío.
Y te agradecemos por el plan redentor para el universo que vino a través del pueblo judío, a través de un Mesías judío cuyo nombre es Jesucristo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra fe y esperanza están en ti, Padre. Te pedimos paz en el mundo convulsionado. Sabemos que la paz definitiva solo vendrá cuando tú, Señor Jesucristo, Príncipe de paz, Salvador de la humanidad, regreses. Ven pronto, Señor. 4 preguntas. ¿Quién o qué es Hamás? ¿Por qué Hamás está tan decidido a destruir a Israel y al pueblo judío? ¿Cuál es la historia de los palestinos y la historia de la tierra de Israel? ¿Por qué tantos jóvenes y adultos apoyan hoy la causa palestina? Iniciamos con la primera pregunta. Hamás es una organización terrorista compuesta principalmente por musulmanes suníes. El nombre de la organización Hamás en realidad es un acrónimo que se traduce del árabe como Movimiento de Resistencia Islámica. Así que es un acrónimo que el grupo ha utilizado. Sin embargo, la palabra Hamás en sí misma es un juego de palabras dual, porque en árabe significa fervor o fuerza. Es interesante que en hebreo la palabra Hamás también es una palabra escrita que significa violencia. La violencia es una definición más apropiada de lo que representa Hamás. A Hamás no le importa a nadie ni nada que se interponga en su única misión, que es matar judíos y borrar a Israel del mapa. El Pacto de Hamás, 1988, dice en su párrafo inicial, Israel existirá y seguirá existiendo hasta que el Islam lo aniquile, tal como arrasó con otros antes que él. Estas declaraciones agresivas las dice su propio estatuto. También dice en su artículo 7, el día del juicio no llegaría hasta que los musulmanes peleen y maten a los judíos. Eso está, insisto, mencionado en su artículo 7 del Pacto de Hamás, y eso es lo que justifica para ellos su violencia. Tienen la meta de matar judíos, tienen la meta de borrar a Israel del mapa para poder establecer un Estado islámico. Matarán y destruirán cualquier cosa y a cualquiera que se interponga en esa misión. Y no solo judíos. Están haciendo hoy los terroristas, matando palestinos, matando a cualquiera y a cualquier cosa que se interponga en su misión de matar a los judíos y borrarlos del mapa. Hamás hoy está utilizando a los palestinos como escudos humanos. Hamás está colocando lanzadores de cohetes contra Israel en escuelas, hospitales, edificios de apartamentos civiles, sabiendo que cuando Israel se defiende, será una imagen favorable para Hamás ante el mundo cuando muestre civiles inocentes asesinados en hospitales, en escuelas, haciendo que parezca que Israel estaba atacándolos a ellos. En realidad, Israel está apuntando a los lanzadores de cohetes que Hamás coloca intencionadamente allí porque están utilizando a los civiles palestinos como eso, como escudos humanos. Incluso Hamás ha impedido que su propio pueblo palestino salga de la ciudad de Gaza. Los terroristas de Hamás han mantenido a 170,000 palestinos en Gaza para que no salgan como supuesta muestra de solidaridad. Matarán palestinos, insisto, matarán a cualquiera y cualquier cosa que se interponga en su misión de destruir a Israel. ¿Qué está haciendo Israel? Los israelíes han estado lanzando folletos desde el cielo en árabe, diciéndoles a los civiles palestinos que salgan de la parte norte de Gaza, que se dirijan al sur, porque está a punto de entrar en Gaza por el norte y destruir a Hamás.
están entrando en la parte norte, pero les están dando un aviso previo. Quiero hacer un resumen conciso y conceso de la historia de Hamás. En 1987, Hamás fue fundada en Gaza por el Sheikh Ahmed Yassin, un clérigo palestino, y como una rama de la hermandad musulmana con sede en Egipto. En 1988, Hamás publicó su carta fundacional, que ya leímos una pequeña parte, que llamaba a la destrucción de Israel y al establecimiento de un Estado islámico en ese lugar. ¿Cuál es la línea del tiempo de Hamás? 1991, el ala militar, las brigadas de Izzedin al-Qassam fueron establecidas. 1993, Hamás inició atentados suicidas con bombas en Israel antes de los acuerdos de Oslo, mismo que le dio la autoridad palestina autonomía y autoridad limitada en Gaza y en Cisjordania. 1997, Hamás fue designada organización terrorista por los Estados Unidos y docenas de otros países que se sumaron a esa declaración en respuesta al uso de explosivos y cohetes por parte del grupo de Hamás apoyado por Irán, junto con, desde luego, otros atentados suicidas y secuestros, especialmente en contra de Israel. En el año 2000, lo que llamaron la mortal intifada, que significa levantamiento de palestinos en contra de israelíes. 2005, Israel evacuó todas sus tropas y soldados de Gaza y construyó una valla de seguridad alrededor para la seguridad nacional. En el 2006, Hamás ganó sorprendentemente en las elecciones parlamentarias palestinas y tomó el control total de Gaza, derrocando a las fuerzas leales al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas. Como resultado, gran parte de la comunidad internacional suspendió el apoyo, la ayuda a Gaza, debido a la reticencia a financiar un territorio controlado por una organización terrorista. Comenzó a evidenciarse el sufrimiento del pueblo palestino. Israel ha suministrado hasta este conflicto electricidad, ayuda humanitaria, alimentos. Ha permitido que personas de Gaza puedan trabajar. 7 de octubre de 2023, los terroristas de Hamás penetran las barreras de seguridad alrededor de Gaza y 1.500 terroristas entran a Israel y atacan, masacran y secuestran a judíos en el peor asesinato en masa de judíos desde el Holocausto. Hamás es responsable de las difíciles condiciones que los palestinos experimentan hoy en el territorio de Gaza. Hamás es responsable de su sufrimiento. En 2006, cuando Hamás llegó al poder a través de elecciones parlamentarias, en lugar de utilizar los fondos que habían acumulado para ayudar a construir infraestructura en Gaza y proporcionar asistencia humanitaria y poder construir comercios y fábricas, tomaron esos recursos financieros y construyeron cientos de túneles subterráneos hacia Israel. También acumularon municiones para atacar a Israel. Utilizaron todos sus recursos para la destrucción del pueblo judío en lugar de mejorar las condiciones del pueblo de Palestina que supuestamente ellos representan. La segunda pregunta es, ¿por qué Hamás está tan decidido a destruir a Israel y al pueblo judío? Hay respuestas ideológicas, hay respuestas políticas e incluso hay respuestas religiosas a esta pregunta. Pero te voy a dar la respuesta espiritual, la respuesta bíblica. ¿Por qué Hamás está tan decidido a destruir a los judíos y borrar a Israel del mapa? Todo inicia desde el libro del Génesis. Abraham tuvo un hijo con Sara.
su nombre fue Isaac. Pero Abraham, en un momento de debilidad, tuvo relaciones con Agar, una esclava egipcia. No fue la voluntad de Dios ni el plan de Dios, y les nació un hijo llamado Ismael. Los descendientes de Ismael son el pueblo árabe, y los descendientes de Isaac son el pueblo judío. Génesis 12:1-2 dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Génesis 17, del 19 al 21, dice: y Abraham le dijo a Dios: dígnate permitir que Ismael viva. Repito eso: dígnate permitir que Ismael, su hijo, viva. Pero Dios le respondió: lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo, y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. En cuanto a Ismael, también te he oído, y yo lo bendeciré y haré que se reproduzca y se multiplique en gran manera. Él será padre de 12 príncipes, y yo lo convertiré en una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que Sara te dará el año que viene por estos días. Ha habido odio entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac. Y lo podemos leer desde el libro de Génesis. Y se debe principalmente a los celos, a la envidia por la promesa. Pero para ser más específico, el odio de Hamás y otros terroristas como ellos hacia el pueblo judío es simplemente incitado por el enemigo de Dios. El antisemitismo es satanismo. El odio hacia el pueblo judío es algo que el enemigo de Dios incita entre individuos, naciones y grupos. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el enemigo de Dios? Apocalipsis 12:4 dice: luego el dragón se colocó frente a la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. El dragón es una representación de Satanás. La mujer es una representación de Israel. El niño que ella dio a luz es el hijo definitivo de la promesa, que al final es el Señor Jesucristo. El dragón es el enemigo de Dios que siempre se ha opuesto a su plan redentor de la humanidad. El enemigo ha hecho todo lo posible para obstaculizar y arruinar de todas las maneras posibles el plan redentor de Dios, que fue revelado a través de una nación en particular, Israel. Así es como Dios decidió hacerlo. La humanidad en su condición pecaminosa necesitaba un Salvador para rescatarnos a todos. Dios, en su providencia, para enviar al Salvador, eligió que vendría de la descendencia de Abraham, a quien más tarde Dios cambiaría su nombre a Abraham. Abraham era un gentil, no era judío, ya que en ese momento no existían aún los judíos como tal. Abraham vivía en una región que hoy sería Irak. Dios llama a este nombre. Dios llama a este hombre, lo toca en el hombro y lo llamó a venir a una tierra que Dios le daría a él y a sus descendientes. A través de esa descendencia surgiría una raza de personas, el pueblo de Israel, los judíos. Y finalmente, a través de esa raza de personas nacería un único Mesías judío que sería un Salvador, no solo para los judíos. Dios amó tanto a todo el mundo que dio a su único hijo para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. El enemigo de Dios odia el plan redentor de Dios. Y debido a que el plan redentor de Dios se centraba en Israel, el lugar donde nació, murió, resucitó y ascendió el Salvador de la humanidad, y hacia donde está por regresar pronto, todo se convierte entonces en una guerra espiritual. Insisto,
el antisemitismo es satanismo. La narrativa popular que escuchas acerca de por qué Hamás ha atacado a Israel y por qué muchos apoyan lo que Hamás ha hecho es porque creen que el pueblo judío está ocupando tierras que le pertenecen al pueblo palestino. Dicen entre los manifestantes pro-palestinos y antisemitas que Hamás ataca a Israel porque solo está tratando de recuperar su tierra para su propio pueblo y para la causa islámica. Hoy muchos creen que este conflicto se basa en el derecho supuestamente ilegítimo de Israel sobre esa tierra, y Hamás está acusando a Israel de invasión ilegal, lo que nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cuál es la historia de los palestinos y de la tierra de Israel? Quisiera empezar con esto al responder esta tercera pregunta. Los judíos no son invasores. Según la historia, los judíos son el pueblo indígena de esa tierra. Vivieron ahí 2100 años antes de que a alguien se le llamara o se le refiriera como palestino. Vivían en esa tierra 2600 años antes de que el Islam siquiera fuera conformado como una religión. Para quienes busquen más que un registro histórico en la Biblia de que los judíos vivieron allí miles de años antes del Islam o que hubiera un pueblo palestino, también existe evidencia arqueológica, entre otras, una estela egipcia que es básicamente una piedra con inscripciones antiguas. Se llama la estela egipcia antigua del siglo XIII antes de Cristo. Su nombre es Meremtaj. Menciona a Israel por su nombre como la tierra de Israel. Otra evidencia arqueológica es la estela cananea de Dan. Este es el siglo IX antes de Cristo, y en esta evidencia se refiere por nombre al rey David como rey de la tierra de Israel. Durante miles de años es un hecho bien documentado que los judíos vivieron en esa tierra tal como Dios se las había entregado. Pero aquí está lo que sucedió y por qué. Algunos afirman que es su tierra, porque desde el año 586 a.C., cuando los babilonios sitiaron Israel hasta el año 1948 después de Cristo, cuando Israel reafirmó su derecho a su tierra natal durante ese periodo de tiempo, desde el año 586 hasta el año 1948. Eso significa que aproximadamente por 2500 años los judíos fueron dispersados de su tierra, después fueron perseguidos y después millones asesinados en el Holocausto. Fueron oprimidos en todo el mundo, y para los judíos que lograron permanecer en su tierra natal, fueron dominados por otro imperio. Aquí está la lista. Los babilonios, luego los persas, luego los griegos, los romanos, los bizantinos, luego el imperio árabe islámico, luego los cruzados católicos, los mamelucos, los otomanos y finalmente el imperio británico. Debido a todas esas conquistas y a la toma de control de la tierra después de que los judíos fueran dispersados, fueron asesinados y oprimidos, no es de extrañar que todos esos imperios reclamaran en su tiempo la tierra de Israel como propia. Al mirar atrás en la historia, sabemos que los judíos estuvieron allí antes de todo eso. Entonces, ¿de dónde provino el pueblo palestino? ¿De dónde se deriva esa palabra? Bien, un poquito más de historia. En el año 135 después de Cristo, el emperador romano Adriano llegó para sofocar una revuelta judía. Dispersó a los judíos de Jerusalén y luego renombró toda la tierra, toda la región en latín. Le llamó Palestina.
Y la llamó así porque es el término en latín para la palabra filisteo. ¿Y por qué hizo esto, Adriano? Porque los filisteos eran enemigos perennes de los judíos. Así que Adriano, como una manera de deshonrar al pueblo judío después de esa revuelta que intentaron contra el Imperio Romano, sofocó la revuelta y dijo: ahora voy a quitar a Israel del nombre de tu tierra y la voy a llamar Palestina en honor a los filisteos y en oposición a los judíos. Desde el año 135 después de Cristo, cuando Adriano toma esa decisión, hasta el año 1948, cuando los judíos recuperaron su tierra y le dieron el nombre correcto que siempre había tenido desde el año 135 después de Cristo hasta el año 1947, se llamó Palestina porque Adriano le cambió el nombre, y así los árabes que vivían en esa tierra eran conocidos como palestinos. Pero pon atención en esto. Los judíos también eran llamados palestinos hasta 1948. Si alguien nació en Israel, digamos, en 1947 o antes, cuando todavía emitían certificados de nacimiento, incluso si era judío o árabe, insisto, si nació en esa tierra en 1947 o antes, su certificado de nacimiento decía palestino. Todavía hoy hay judíos que viven con un certificado de nacimiento que dice palestino. Lo verdadero, real e inamovible es lo que Dios dijo en Génesis 15:18. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo: a tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el río Éufrates. Dios entregó el título de propiedad de esa tierra. Fue dada al pueblo judío por el dueño de todo lo que existe. En Génesis 15:18 lo acabamos de leer. Estamos hablando de hace más de 4,000 años. La tierra se extendía desde el Nilo hasta el río Éufrates. El plan original de Dios para el pueblo judío era ocupar un territorio que se asemejaba a esto. Aproximadamente 500,000 kilómetros cuadrados es lo que Dios originalmente tenía previsto para el pueblo judío. Insisto, desde el río Nilo en Egipto hasta el río Éufrates que atraviesa Irak y Siria. El territorio más grande que utilizaron fue bajo el gobierno del rey David y su territorio se asemejaba a esta zona. De hecho, la Biblia dice que su territorio se extendía hacia el norte, hasta partes de lo que hoy es Turquía. Esto es lo más grande que el pueblo judío haya ocupado en términos de una tierra nacional. Ahora, avancemos a la historia más reciente, pasando de los babilonios a los griegos, a los romanos, los mamelucos, también tuvieron su lugar. Los otomanos ocuparon esta tierra y durante la Primera Guerra Mundial, cuando Gran Bretaña ayudó a derrotar a las fuerzas que luchaban en la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña venció a los otomanos. Gran Bretaña recuperó este territorio y fue parte del mandato británico. En 1917, los británicos promulgaron la Declaración Balfour en 1917 porque ellos entendieron que el pueblo judío había sido dispersado, esparcido y en gran medida asesinado en todo el mundo y necesitaban poder regresar a su tierra natal. Todos entendían que esta tierra había sido judía durante 4,000 años. Entonces, en 1917, bajo el mandato británico, promulgaron la Declaración Balfour y determinaron que la tierra natal del pueblo judío debería ser esta que aquí aparece en el mapa en color amarillo. Esos son los límites de la Declaración Balfour de 1917. Pero en 1922, la familia Hussein, una familia árabe, se opone.
La familia Hussein dijo, no nos gusta que el pueblo judío tenga tanta tierra, ¿qué parte nos corresponde a nosotros? Así que en 1922, Winston Churchill era apenas todavía el secretario de Estado de las colonias de Gran Bretaña, aún no era primer ministro, pero como secretario de Estado de las colonias, Churchill tomó un plumón y en un mapa trazó una línea a lo largo del río Jordán, aquí más o menos, y fue de manera arbitraria para luego con eso poder apaciguar a la familia Hussein. Rompió la promesa de la declaración Balfour, dibujó una línea en medio y dijo que el lado este se llamaría Transjordania porque era al otro lado del río Jordán. El lado oeste seguiría siendo Palestina hasta 1948. Las Naciones Unidas reconocieron la tierra natal de Israel en 1947. El 15 de mayo de 48, el pueblo judío recuperó su tierra y la ocupó. Ahora es solo una fracción, esto en azul, de lo que Dios había planeado originalmente darles. Pero terminaron con esta tierra. Ha habido cambios en las fronteras con diferentes guerras, pero este contexto es importante entender cuando observas la historia. Los judíos no son colonizadores, no son invasores. Los judíos están viviendo en esta tierra y nuevamente, no solo porque Gran Bretaña dijo que podían tener el lado occidental del río Jordán, sino porque Dios les otorgó este territorio en Génesis capítulo 15. Ya leímos quién es o qué es Hamás, por qué Hamás está tan decidido a destruir a Israel y al pueblo judío. Ya también contestamos cuál es la historia de los palestinos y la tierra de Israel. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Por qué tantos jóvenes y adultos apoyan hoy la causa palestina? Quizás sin tener claro que Hamás, Hezbolá e ISIS son terrorismo desde Palestina y desde algunos países árabes hoy en día, y no es una causa palestina y tampoco es una causa árabe. La generación de jóvenes adultos de hoy se preocupa mucho por las causas humanitarias, se preocupan por el desfavorecido, por los desvalidos o por aquellos que no tienen voz. Y yo creo que debemos elogiarlos por eso. De corazón les digo, no se detengan en ayudar a las personas más vulnerables. Hay jóvenes que buscan poner fin a la trata de personas, poner fin al hambre en el mundo, que se preocupan por el medio ambiente, por cuidar y proteger la ecología y desde luego por detener todo tipo de injusticia. Jóvenes, nunca dejen de luchar. Su compasión es necesaria. El mundo necesita una generación que luche por la vida, por la familia, por la libertad. Solo recomiendo respetuosamente, conozcan un poco más cada tema, profundicen en saber más sobre cada lucha. Por eso valoro la información en esta plática. Es posible que la historia de Israel sea útil para saber qué es lo justo y sin dejar de tener compasión por el pueblo palestino. Valioso es entender que esa guerra hoy es contra el terrorismo, esa guerra hoy es contra el odio, esa guerra hoy es contra la maldad extrema. Tengamos compasión por el pueblo palestino y ayudemos en lo posible. Oremos por todos los inocentes, los civiles, los niños, las mujeres solas y los ancianos. Solo insisto, Israel no es el malo en esta película. No olvides lo que sucedió el 7 de octubre del 2023. Los terroristas invadieron la franja de Gaza. Una información adicional para reflexionar. Hoy hay 22 estados árabes, 52 estados musulmanes y hay un solo estado judío. Sin embargo, hay musulmanes que están enseñando a sus hijos a odiar a los judíos desde las mezquitas en alta voz cada día
en las poblaciones. Me permito repetir esta diapositiva como un corolario de esta plática. Ha habido odio entre los hijos de Ismael y los hijos de Isaac desde el libro del Génesis, y se debe principalmente a los celos y la envidia por la promesa. Pero para ser más específico, el odio de Hamás y otros terroristas como ellos hacia el pueblo judío es simplemente incitado por el enemigo de Dios, por el antisemitismo, porque el antisemitismo es satanismo.